Bueno, mi gente, vamos a llevarles otro videito más de un catracho apoyando. Lo prometido es deuda. Vamos a mostrarles lo que es el río de Choloma, de la parte de aquí abajo, lo que es el centro de Choloma, donde desde el bulevar, desde el Puente Blanco, vamos a tener unas mejores tomas para llevarles a ustedes cómo está el río de Choloma. Así que pendientes, quédense hasta el final del video. Ya saben, mi gente, compartan el video, denle like y comenten, mi gente. El que no está suscrito, suscríbase al canal. Y el que ya nos sigue, pues, gracias por seguirnos. Bendiciones, que Dios les bendiga. Hoy ha hecho un día muy bonito, con síntomas de lluvia, pero amaneció sin lluvia, amaneció queriendo salir el sol. Gracias a Dios, pues hasta la hora de ahorita, que son las 10 de la mañana casi, no ha llovido. Así que mi gente, vámonos para mostrarles lo que es el río desde el centro de Choloma. Así que mi gente, vámonos con un videito más de un catracho apoyando.
Bueno, como pueden observar, mi gente, el río pues es bastante ancho el río, pero gracias a Dios tiene un 30% de agua de lo que él puede agarrar. Para que represente un peligro tendría que tener el 80% más o menos de agua. Pero gracias a Dios, pues, por lo que mira, lo más que tiene es el 30% de agua. El único detalle es que la gente de la parte de abajo de los bajos, ellos son los que son perjudicados porque el río baja abajo y allá pues allá en las partes de abajo se desborda. Toda esta agua va a caer allá abajo, en lo que son los bajos. Si pueden observar, se ve una gran nube en la parte del cielo y aquella parte de allá se ve claro. O sea que posiblemente siga lloviendo, mi gente. Pues desde esta toma podemos ver cómo se ve el río del Choloma, de lo que es el Puente Blanco, que conduce hacia el bulevar que conduce hacia Puerto Cortés. Para allá es siguiendo para Cortés. Y para acá es viniendo de Choloma. Miren, mi gente. Bueno, mi gente, muchas gracias, gracias. Ya con este videito me estoy despidiendo, con estas imágenes. Que Dios me los bendiga a todos, así que compartan.
comenten y suscríbanse al canal, el que no está suscrito, y denle like a los videos, mi gente. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a todos.